Qué privilegio de verdad poderles compartir. Hoy tengo un mensaje para ustedes. Lo titulé Tiempo de amar. Y está inspirado precisamente en un versículo escondido por ahí en la Biblia. Estaba en mi lectura personal y de repente apareció este versículo y apareció de una forma muy clara. Dios empezó a hablar a mi vida profundo con esto que te voy a compartir. Y el versículo está enmarcado precisamente en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12. Vamos a ver el contexto. El contexto es bien especial, es el Antiguo Testamento. Hay un rey que por fin pudo acceder a su reinado. Te estoy hablando de David. Ya ha pasado el tiempo de la agonía, de la prueba, y David por fin va a empezar su reinado. Y es el momento en que está convocando a su ejército. Y pasa algo bien especial, y es que cada tribu de Israel va a presentar a sus guerreros para engrosar el ejército de David. Y en Primera de Crónicas, capítulo 12, vas a leer quiénes fueron esas personas que llegaron a formar el ejército de este nuevo rey que aparecía. Pero en el versículo 32, Primera de Crónicas 12, 32, va a aparecer, va a resaltar una tribu muy especial, la tribu de Isaacar. Y había algo bien particular en estos guerreros que llegaron a fortalecer el ejército de David, que pertenecían a la tribu de Isaacar. Son tres características, y estas tres características de estos tres guerreros son las que hoy te quiero predicar. Mira el versículo. De los hijos de Isaacar había 200 principales, y aquí empieza la descripción de cómo eran ellos. Primera característica: entendidos en los tiempos. Segunda característica: que sabían lo que Israel debía hacer. Y tercera característica: cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este va a ser mi mensaje hoy. Te estoy hablando que este es el tiempo de amar, y que lo primero que tú tienes que saber es que como nunca antes se espera de nosotros que conozcamos, entendamos cuál es el tiempo para el cual vivimos. Tú y yo compartimos algo. Fuimos diseñados por Dios. Dios nos puso en la tierra en quizá uno de los momentos más decisivos que se ha vivido en toda la historia de la humanidad. Y discernir los tiempos, entender los tiempos, saber en qué momento estamos, va a añadir a tu vida sabiduría. Pero adicional a la sabiduría que tienes al entender el tiempo histórico que estás viviendo, hay algo más que se necesita. Y es que en tiempos como estos, el sabio no es solamente el que discierne y sabe lo que está pasando, sino que el sabio es el que sabe vivir en tiempos como estos. Y lo más poderoso de esto es que una vez tú has entendido tu tiempo, sabes qué es lo que tienes que hacer para un tiempo como estos, lo tercero que va a pasar es que vas a tener una influencia poderosa sobre la tierra, que va a hacer que el reino de los cielos se establezca y se haga grande. Mi corazón y mi oración, y créeme, la razón por la cual estoy acá no es porque otra diferente a decirte hay un plan de Dios con tu vida, y este es el tiempo y este es el momento en que necesitas despertarte y poseer ese plan. Porque sí hay un plan de Dios para ti. Discierne los tiempos, entiende el tiempo que estamos viviendo. Y cuando hablo de tiempos, pues necesariamente voy a tener que hablarte de escatología. Escatología es esa área del estudio bíblico que nos lleva a entender los últimos tiempos. Y sin lugar a dudas, estamos en los últimos tiempos. Sin lugar a dudas, los tiempos que estamos viviendo no son buenos. Sin lugar a dudas, lo que tú y yo compartimos son tiempos difíciles. Tiempos caracterizados por un aumento de la maldad sobre la tierra. Tiempos caracterizados por la división. Algo está pasando en mi vida bien interesante, y es que estoy a pocos meses de cumplir 50 años, aquí donde me ves. Y cuando uno está a punto de llegar al quinto piso, cosa que jamás imaginé en mi vida que fuera a ocurrir, pues ya hay un camino recorrido. Y a punto de conquistar el quinto piso, sí te voy a decir algo. Yo no sé en qué momento la historia cambió, pero la historia cambió. Lo que yo viví en los 80s y en los 90s no se compara para nada con lo que estamos viviendo hoy sobre la tierra. Pero para nada.
Es como si el mundo me lo hubieran cambiado. En los 80s y en los 90s era claro lo que era bueno y lo que era malo. Hoy lo que es malo, quizás es lo bueno. Y lo que es bueno es malísimo, es terrible. ¿Cómo va a ir usted a una iglesia un domingo a las 11 de la mañana a que le laven el cerebro con la Biblia, libro tan anticuado? ¿Qué hace usted con la Biblia debajo del brazo? ¿Qué hace usted escuchando la Biblia? ¿Qué hace usted en una iglesia metido? No, los tiempos son nuevos. Este es el tiempo para que tú elijas. Este es el tiempo para que le des lugar a tu voluntad. Este es el tiempo para que nadie te ponga límites. Usted que se va a casar, el amor no existe. El matrimonio es un compromiso para el que se quiere morir. Se va a echar la soga al cuello. Eso es lo que dicen en Colombia. Yo creo que en México también, ¿verdad? Este es el tiempo en que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y de un momento a otro la historia me cambió. Escatología es entender que, como lo acabamos de cantar, y me encanta la canción que acabamos de levantar todos juntos, Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto, regresará por segunda vez, y ya no regresará con un mensaje de salvación, regresará a levantar su iglesia en el cielo, iglesia que hasta aquí ha detenido el avance de la maldad. ¿Por qué razón la iglesia sigue siendo poderosa sobre la faz de la tierra? ¿Por qué razón sigue existiendo la iglesia sobre la faz de la tierra? Porque en tiempos como estos tú y yo tenemos una misión. Escúchala. Nosotros somos los que detenemos el avance de la maldad sobre la tierra. Por eso estás aquí. Tú no eres un cristianito más. Tú eres un cristiano guerrero del reino de los cielos, con una misión y con un llamado. Y estás en la tierra en tiempos como estos para que te despiertes y entiendas que los tiempos requieren de ti guerra. Jesús habló de los últimos tiempos. Y vamos a ver en escatología qué dijo Jesús. Y acompáñame a Mateo capítulo 24. Es un pasaje bien hermoso en la Biblia. También tiene un contexto. Jesús está en Jerusalén, está en la ciudad poderosa de Jerusalén, y de repente va caminando por ahí y los discípulos quieren llamar la atención del maestro con algo. Le dicen al maestro: maestro, mira el templo de Jerusalén. Para la época, el templo de Jerusalén era toda una estructura de la ingeniería civil más poderosa que habían podido inventarse. Herodes había reconstruido el templo, y Herodes se había encargado que fuera realmente una estructura magnífica, unos capiteles impresionantes, alto, una piedra blanca que lo rodeaba, que resplandecía con el sol. Y los discípulos estaban todos como alardeando del templo: maestro, el templo, maestro, el templo. Y Jesús se queda mirando y les dice: ay, sí, tan lindo su templo, tan bonita su edificación. Ese templo va a ser destruido. Y todos quedan: ¿qué? ¿Cómo así que lo grande será destruido? Discierne los tiempos. Lo que para el hombre siempre ha sido grande, para el Señor tiene un final. La ciencia ha avanzado, la ciencia se levanta, y pareciera que el hombre cada vez más es sobrepoderoso en la tierra. Pero para Dios el hombre tiene un final, porque solo Él es el eterno. ¿Estás conmigo en la idea? Y Jesús se queda mirándoles y les dice: este templo será destruido. Y acto seguido empieza este mensaje tan tremendo sobre los tiempos y sobre el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Mira lo que dice Jesús. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Todo el tiempo la iglesia, los hijos de Dios, los discípulos, hemos estado cuestionándonos: ¿cuándo es el final de los tiempos? ¿Cuándo será el final de los tiempos? ¿Cuándo será? Y por fin los discípulos se pusieron medio inteligentes, y el Dream Team de Jesús dejó de estarle preguntando: ay, yo seré el primero, ay, Señor, yo estaré a tal lado, ay, Señor, cierto que yo soy el más importante. Por fin hacen una pregunta inteligente: Señor, ¿cuándo se acaba esto? Dinos cómo serán los últimos tiempos. Y Jesús se queda mirándolos y les responde: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y escucha esto: y a muchos engañarán.
Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y escucha, me encanta el pero. Pero, ¿qué dice Jesús? Aún no es el fin. Ok, sigamos en la lectura. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar? El amor de muchos, ojo, de muchos se enfriará. Está escrito. Yo te estoy leyendo la palabra de Dios. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ahí sí vendrá el fin. Esto es impresionante porque sabiduría es discernir los tiempos. Y como te lo he venido diciendo en la predicación, tú y yo vivimos los últimos tiempos. Y los últimos tiempos te los voy a compartir en Mateo capítulo 24, en este cuadro que segmenta la evolución de lo que será los últimos tiempos. Y me llama la atención esto, porque cuando Jesús también habla de este tema, habla y lo relaciona con un parto. Las mujeres que han dado a luz y los esposos que hemos sido testigos de eso, sabemos que cuando el bebé está por nacer, antes del parto, del día del alumbramiento, del día cero, hay algo que se llama contracciones falsas. Y empieza la mujer a sentir el en su barriga. Y yo recuerdo a mi esposa con mi primer hijo. Yo ya. No, todavía no. Ok. No, fue un golpe. Ok, está bien. Ya tocas. No, tranquilo. Bueno, está respirando, está haciendo la tarea. Bien. De repente, esas contracciones empezaron a acelerarse. Y yo, ya, alístate. Y me tenía así. Cuando de repente escucho un ¡ah! Para la clínica. Jesús nos dice que la venida que nos espera de Él será como una mujer en parto. Habrá contracciones que van anunciando que algo está pasando. Y las contracciones aumentarán. Y de repente las contracciones se harán ya insostenibles. Y en ese momento, cuando nadie me lo espere, solamente las contracciones estén al borde del límite, Jesús llegará por su iglesia. Miremoslo en forma de contracciones. ¿Qué está pasando aquí? Mateo capítulo 24, los primeros versículos nos hablan en el versículo 4 al 8 de decepción y engaño por falsos cristos. ¿Cómo serán los últimos tiempos? ¿Cuál es la señal de los últimos tiempos? Mucha gente será engañada, porque muchos se levantarán diciendo: yo soy el Cristo, yo tengo una respuesta para ti, yo soy el que te puede ayudar. Hoy América Latina está dividida por muchos Cristos que se han levantado a decir: ustedes tienen que hacer lo que yo les digo, yo soy el que tiene la verdad, yo soy el de la verdad relevada para ustedes. Hagan lo que yo les digo. Las universidades están llenas de influenciadores, de profesores que están mandando sus ideologías, que están generando división en el pueblo. Las naciones de América Latina hoy están divididas entre fracciones y todos estamos en un espíritu de engaño. Lo que abunda hoy en la tierra es un espíritu de engaño. Habrá guerras y rumores de guerras. Y desde los 80s, cuando yo era un niño, yo he venido escuchando de guerras y guerras y guerras. Mis papás vivieron la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos. Y pareciera que la historia de la humanidad es una historia de guerras. Luego, Señor, pero siempre han habido guerras. Claro, contracciones de parto. Siempre han habido guerras. Pero como nunca antes, las naciones serán engañadas. Habrá hambres. Habrá pestilencias. Y yo nunca me imaginé, siendo un niño en 1980, que llegaría a vivir en el 2019 una pestilencia que encerró a todo el mundo dentro de su casa. Y nunca me imaginé lo que significaría el COVID.
y fui testigo, y tú y yo compartimos una historia en el momento de la humanidad en el que como nunca antes al mundo global y el internet y el hombre todopoderoso no podía salir a la calle y no podía pisar la calle por temor a un contagio. ¿Te acuerdas de lo que vivimos? Y es interesantísimo esto, por lo menos en Colombia nos decían todo el tiempo: hoy esto es terrible, todos encerrados, pero algo bueno va a pasar. Cuando se acabe el COVID, todos saldremos a la tierra otra vez y pisaremos la tierra y seremos mejor que antes. Sí, claro, mejor que antes nunca. Durante el COVID en mi país, los indicadores de divorcio se triplicaron. En este momento en Colombia hay más divorcios que matrimonios, históricamente. Algo pasó en el mundo y algo está pasando en el mundo que ha traído la consecuencia de esto: terremotos. Pero vamos a la siguiente fase. Hay una siguiente fase que Jesús describe y está en el versículo 9 al 14. Y yo sé que tú viniste por una palabra de esperanza y que tú querías a un colombiano que te haga reír y a un colombiano que te diga: ay, los tiempos son lindos, qué lindo eres, como un hito desde Monterrey para el reino de los cielos. Pero te tengo que decir, habrá persecución de cristianos. Tú serás perseguido a causa de tu fe en Cristo. Y si decides decir: yo soy de Cristo, recibirás persecución. Yo recibiré persecución a causa del nombre de Cristo. Habrá apostasía. ¿Qué es apostasía? Muchos negarán la fe. Muchos estuvieron en la iglesia, caminaron entre nosotros, adoraron con nosotros, cantarán el viene otra vez con gloria y con poder, pero saldrán a negar la fe y a darle la espalda a Dios. Muchos tristemente se apartarán del reino de los cielos y negarán que han conocido a Cristo. Habrá traiciones y odios, engaño e incremento de la decepción por falsos profetas, y se incrementará la maldad como nunca sobre la faz de la tierra. Lo que te decía, tiempos en los que a los buenos le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y ojo, que lo malo es orgullo. ¿Estás conmigo en la idea? Hay un orgullo por defender lo malo. División. La última fase: el amor de muchos se enfriará. A consecuencia de todo esto, ojo a esta frase: el amor de muchos se enfriará. Por eso es que titulé a esta predicación: este es el tiempo de amar. En medio de un momento en la historia de la humanidad en que el engaño, la muerte, los terremotos, las hambrunas, la apostasía llegarán sobre la tierra, el último lugar donde puede estar tu corazón es la nevera. Tú no puedes tener un corazón frío, tú no puedes tener un corazón seco, tú no puedes tener un corazón helado. Para tiempos como estos naciste para que nunca se seque tu amor, y tu amor permanezca, y tu amor prevalezca, y tu amor venza. Y en medio de todo esto habrá algo muy poderoso que ocurrirá. Habrá una predicación del evangelio como nunca antes a nivel global. La iglesia en América Latina se tiene que preparar. Y no podemos seguir siendo una iglesia de edificios. Y te lo dice alguien que viene de una iglesia de edificios. Porque llegará el momento, y está por venir ese momento, en que América Latina recibirá una impartición de la palabra de Dios tan poderosa que el mundo tendrá que escuchar del evangelio por la boca de aquellos que no teníamos por qué predicar, que no éramos los llamados, que no éramos los poderosos, que no éramos los grandes del mundo, pero tendremos la palabra recibida de Dios. Este es tu tiempo para que hagas firme la palabra de Dios, porque de América Latina saldrá la predicación del evangelio como nunca antes. Yo ya cumplí 22 años al frente de la iglesia de niños en mi iglesia. Cuando mi iglesia me llamó para el pastoreo, a mi esposa y a mí, recibimos 250 niños. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos una iglesia con 6.500 niños. ¿Qué pasa?
que cuando yo entro a pensar que en mi nación hay 10 millones de niños, 6.500 es un trabajo que hasta ahora está empezando para todo lo que Dios tiene por delante de nosotros. Este es el tiempo de la iglesia. Conoce los tiempos. En tiempos en que el amor de muchos se enfriará, el único lugar en donde no podemos permitir el engaño es en la casa de Dios, porque el único lugar donde llegará gente desesperada y sin esperanza es a la iglesia del Señor, a recibir la palabra sin mácula y sin falta que los liberará del engaño de este tiempo. Por eso estás aquí. Predica la palabra. La última fase la vamos a encontrar en los versículos 15 al 28, la manifestación del anticristo. Lo que todo el mundo ve en las películas de Netflix, la gran tribulación sobre la tierra y el levantamiento de más falsos profetas y falsos cristos con señales y milagros que, ojo, seguirán engañando a muchos. ¿Cuál es el denominador común al que Cristo, tanto Jesús, allá en el Monte de los Olivos, le hizo tanto énfasis en su enseñanza en Mateo 24? ¿Cuál es ese denominador común? Te lo digo aquí, se llama engaño, mentira. Y los últimos tiempos se caracterizan por la voz satánica. ¿Quién es el diablo? Ojo, diablo significa el engañador. ¿Y cuál es la misión del diablo? Hablarte a tu oído para poner en primera persona en tu mente pensamientos que proceden del infierno para hacerte creer que tú no eres nada importante, que no pasa nada con tu vida, que tu hogar es una miseria, que tu nación no va para ningún lado, que tú no tienes la plata que se necesita, que tú no tienes la influencia que se necesita, que tú eres poca cosa, que tú no puedes levantar tus manos y adorar, que tu pasado es más grande que el futuro que Dios te prometió, que estás cargado de vergüenza. Y hay personas literal que llegan a la iglesia y la voz satánica les está hablando: no puedes adorar, no puedes levantar las manos, y miran a los demás y se cohíben y empiezan a ver qué está pasando aquí, qué están pasando aquí. Te estoy diciendo que por ti hay una guerra, y es una guerra en tu pensamiento, porque cuando el diablo dice que tú no puedes, el Dios Todopoderoso te llama: pueblo mío, regresa a casa, yo te libero del engaño, yo soy tu sanador, yo soy tu salvador, yo soy tu esperanza, yo soy tu fe, yo soy el que mueve el cielo a favor tuyo. No sigas creyendo las mentiras de este tiempo. No seas una copia del sistema de este siglo, porque naciste para este tiempo. Naciste para poseer el reino de los cielos. Discierne los tiempos. Discierne el tiempo en que estamos viviendo. Segunda parte del mensaje. Cuando yo tengo claro el tiempo que me rodea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo enfrentar estos últimos tiempos? Eso fue lo que los hijos de Isaacar entendieron. Ellos discernieron el tiempo y sabían lo que tenían que hacer para un tiempo como estos. Te voy a dar 3 consejos que te van a ayudar a identificar qué es eso que tenemos que hacer y no podemos detener de hacer en tiempos malos como los que estamos viviendo. Para tiempos malos, iglesia poderosa. Primera gran estrategia que te quiero dar: no limites tus relaciones al campo visible. Entiende el mundo espiritual. ¿De qué te estoy hablando? El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfría por la decepción y el engaño. Y una de las cosas que más trae frustración a tu vida son relaciones rotas. Y pensar que todo el mundo está en contra tuya y que aún Dios está en contra tuya. Cuando yo era niño, yo aprendí una lección tremenda de mi mamá. Mi mamá desde muy pequeño me llamaba aparte y me decía, me leía este versículo que te voy a decir, y me decía lo siguiente: Henry, nunca olvides que tu lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha es contra principados y potestades de las tinieblas. Acompáñame por favor a Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas de este siglo. ¿De cuál siglo? De este. ¿De cuál tiempo? De este. Contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. ¿Y esto qué tiene que ver con los tiempos que vivimos? Bien,
Te voy a contar mi historia. Yo era un niño que creció en un hogar dividido, división. Y el motivo de la división en mi casa fue el nombre de Cristo. Mi mamá, a causa de un accidente automovilístico, abrazó la fe de Cristo. Ella fue sana. En el accidente a ella le tendrían que quitar la pierna, pero sobrenaturalmente Dios la sana. Y cuando ella ve el poder milagroso de Dios, ella rinde su vida a Jesús. Y hoy mi mamá tiene su pierna completa, ella no la perdió. Vio el milagro de Dios en su vida y en ese momento ella abrazó a Cristo y decidió seguir a Cristo. Pero mi papá no. Mi papá fue lo que podemos llamar hoy un opositor. Y a causa del evangelio, de la fe de mi mamá y de mi papá oponiéndose, empezó una fricción entre ellos muy fuerte. Problemas familiares que realmente no eran por Cristo solamente. Habían muchos problemas de fondo en familia. Y yo estaba en medio de conflicto entre mi papá y mi mamá. Además de eso, yo era hijo único y yo tengo una teoría con los hijos únicos. Y es que los hijos únicos llegamos a la casa y por lo menos cuando mi papá me vio y mi mamá me vio, dijo: este niño ya cumplió todas nuestras expectativas, satisfazo todo lo que nosotros queríamos. ¿Para qué más hijos si ya lo tenemos todo en él? Y fueron felices solos conmigo. Amén por los hijos únicos. Y entonces yo no tenía a quién ir, con quién hablar. Yo solamente veía a mi papá y a mi mamá pelearse todo el tiempo. Las peleas en casa fueron de agresión física. Yo llegué a ver a mi papá golpear a mi mamá muchas veces. Vi sangre en mi casa. Y son recuerdos que a mí me persiguen desde mi niñez. Y te digo esto por una razón. Porque cuando tú creces en un contexto así, es muy fácil que tu corazón se enfríe. Y es muy fácil que yo hubiera desarrollado un odio hacia mi papá, aún una pésima relación con mi mamá, porque ella permitió ser golpeada. Pero mi mamá, en su sabiduría y en su temor de Dios, siempre me repitió: tu lucha no es contra carne y sangre. Y ella siempre me llevó a honrar a mi papá, a pesar de lo que mi papá le hacía a ella. Y yo siempre encontré lo bueno en la vida de mi papá. Y yo siempre creí: mi lucha no es contra carne y sangre, mi lucha es contra huestes espirituales de maldad. Literalmente había alguien que quería matar mi hogar y de paso matarme a mí. El tiempo pasa y yo crecí. Y estoy en un día orando y Dios decide sanar mi corazón. Llegó el tiempo de la sanidad para mi vida. Y orando, el Señor me hace la siguiente pregunta: Henry, ¿quién fue tu papá? Y wow, pues me llevó a su historia. Mi papá fue un hombre que a los 4 años de edad fue entregado por mi abuela a un hogar sustituto. Y mi abuela decidió irse a vivir a los Estados Unidos a cumplir el sueño americano y dejó a mi papá en un orfanato. Mi papá era un huérfano que sí tenía una mamá, solo que una mamá que lo había abandonado. Y mi papá creció en un orfanato con todo el dolor de un hombre en abandono. ¿Cómo esperaría yo que un hombre abandonado por su propia madre desde los 4 años de edad fuera un hombre capaz de levantar a su esposa y honrarla cuando él nunca aprendió a honrar nada porque desde niño vivió en deshonra? Cuando el Espíritu Santo me hizo caer en cuenta, y wow, mi papá sufrió. Mi papá no podía dar el amor que no había en su corazón. Su corazón se acostumbró a vivir frío. Oh, pues el problema es mi abuela. Entonces me voy a poner en contra de mi abuela. ¿Por qué mi abuela abandonó a mi papá? Ah, no, pues por culpa de mi bisabuela. Ah, no, pues por culpa de mi tatarabuela. Ah, no, pues por culpa de Eva. Todos nosotros hemos creído que el culpable es el otro. Y lo que busca el diablo es ponerte a ti en relaciones de fricción para que odies al que te hizo daño. Te tengo que decir algo: mira las cosas como Dios las ve. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes. Y mi lucha se venció el día en que yo entendí, aun cuando mi papá le faltó a mi mamá, hay un Dios todopoderoso que sana mi corazón. El jueves pasado cumplí 21 años de matrimonio y te puedo decir algo mirándote a los ojos con total libertad: en 21 años de matrimonio
nunca he tocado a mi esposa para hacerle daño. ¿Por qué razón? Porque la maldición de dolor se cortó por un Cristo que todo lo hace nuevo. Hay un Cristo que perdona lo imperdonable. Hay un Cristo que sana lo que nadie puede sanar. Hay un Cristo que cambia historias. Hay un Cristo que en tiempos malos guarda tu corazón para que tu corazón no se enfríe, sino que puedas amar al que aún no merecía ser amado. Porque las personas a tu alrededor no son el problema. El problema es la guerra espiritual que ha querido destruir tu vida y destruir tu familia. Entiende quién es tu enemigo y trabaja lo espiritual con lo espiritual. Segundo consejo que te quiero dar para que tu corazón no se enfríe en tiempos como estos: descubre el valor de las personas a tu alrededor. Las personas a tu alrededor valen oro, y cada persona a tu alrededor vale la poderosísima sangre de Cristo. No se trata solamente de entender el mundo espiritual, se trata de entender el valor de cada persona a nuestro lado. Y esto también tiene una historia personal mía. Soy pastor de niños. Hace poco estaba en la iglesia y había un niño de 6 años que había golpeado a todos los demás niños. Los había agarrado a pata, pero con toda. Y este poderoso niño no solamente le había dado pata al que se le aparecía, sino que ya tenía el puño listo para ponérselo a los profesores. En ese momento de caos, con este hermoso hijo del cielo llegando a nuestra iglesia, me llaman a mí como diciendo: pastor, haga algo. Y yo veo que el niño viene a enfrentarse conmigo con toda. Y en ese momento, un niño de 6 años me llevó a hacer una oración: Espíritu Santo, ¿qué está pasando aquí? Y pasó otra vez lo que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Henry, mira tu mano. Yo miré mi mano y me dijo: cierra tu puño. Y yo cerré mi puño. Y él me dijo lo siguiente: así de grande como tu mano es tu corazón. Tu corazón no es más grande que esto. Ahora quiero que mires la mano del niño. Y yo miré su mano. Era una mano pequeña, una mano de un niño de 6 años. Y me dijo: pídele que cierre el puño. Y yo: ¿estás seguro, Espíritu Santo? Y pude ver el puño del niño. Era una cosita chiquita. Y el Señor me dijo: ¿qué vas a hacer tú con ese corazón? Es tan pequeño y tan indefenso que lo único que ese niño ha conocido es odio y violencia. ¿Tu mano va a acabar ese corazón? ¿O tu mano va a levantar ese corazón para mi reino? En ese momento yo entendí que la violencia de ese niño no se comparaba con el amor con que Dios lo ve en el cielo. Tengo que aprender a ver a las personas como Dios las ve. Y esto es impresionante, porque el hombre solamente ve lo que está delante de sus ojos. Pero la Biblia me dice algo tremendo: mas el Señor mira el corazón. ¿Qué vas a hacer con el corazón de tu esposa? ¿Qué vas a hacer con el corazón de tu esposo? ¿Qué vas a hacer con el corazón de tus hijos? ¿Qué vas a hacer con el corazón de tu jefe? ¿Qué vas a hacer con el corazón de aquel que te amargó la vida? ¿Lo vas a destruir o lo vas a presentar delante del Dios Todopoderoso? Este es el tiempo en que la iglesia tiene que amar lo que nadie ha amado. ¿Estás conmigo en la idea? Este es el tiempo para que esta semana vayas a tu jefe y le pidas que cierre su mano y entiendas que detrás de ese jefe hay un corazón que necesita al Dios Todopoderoso. Y vamos con la tercera. Trabaja a diario tus frustraciones. En tiempos como estos, trabaja con tus frustraciones. Trabaja con la comparación, trabaja con la rivalidad, trabaja con ese sentido de es injusto, es injusto, es injusto. ¿Por qué otros sí y yo no? ¿Por qué otros lo tienen y yo no? Porque lo primero que va a dividir una iglesia es la rivalidad entre los hermanos. Lo primero que divide un matrimonio es la rivalidad entre esposo y esposa.
Y yo vengo de una iglesia linda. Y yo vengo de una iglesia que crece y que se multiplica, de una iglesia impresionante en Bogotá. Gloria a Dios por mi iglesia. Pero también conozco la intimidad de mi iglesia. Y yo he estado atendiendo parejas dentro de mi iglesia que no se soportan y que están todo el tiempo en contienda porque la esposa no puede tolerar que su esposo gane más dinero. O el esposo no puede tolerar que su esposa tenga más influencia espiritual. Y viven en división. Trabaja con tus frustraciones, trabaja con tu pelea interna, preséntala al Señor y no permitas que los demonios internos que vienen a decirte, tú estás mal, tú nunca vas a lograr, tú estás peor, nada pasa contigo, dominen tu mente, porque ahí tu corazón se enfría. Date cuenta que tú eres una bendición de Dios en la faz de la tierra. Y sí, otros llegarán más lejos que tú, pero tú llegarás a donde Dios quiere que tú llegues. Porque el santo nunca te dejará y nunca te abandonará. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 41. Mira las frustraciones en acción. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Me encanta este pasaje. Su hermana María se sentó a los pies del Señor. ¿A dónde se sentó? ¿A los qué? A los pies. ¿Sabes cuál es este tiempo? El tiempo para estar a los pies del Señor, como nunca antes. La iglesia que no va a permitir que su amor se enfríe es la iglesia que vive a los pies del Señor. Se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Tremenda esta mujer. Y el versículo 40 me pone un pero. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, y vamos a ver a Marta siendo Marta. Quiero que veas a Marta lidiando con sus frustraciones. Quiero que veas a Marta hoy en tu vida. Maestro, Jesús, venga para acá. Oye, Jesús, ¿no te hace injusto? Mi hermana María está aquí sentadota mientras yo hago todo el trabajo. Maestro, mira María, tirada ahí a los pies. Y yo aquí trabajo, yo le hago, yo le sirvo, yo entro, yo hago. Uno es el que madruga en esta casa. Uno es el que trae la comida, uno es el que se ahí la espalda, el jefe encima, uno se aguanta todo. Yo ahí feliz, que adorando y que cantando y levantando las manitas. Justo, maestro. Josita. Yo hago aquí todo el trabajo. Dile que venga a ayudarme. Porque yo le hablo y no me hace nada, no me ayuda. ¿Quién me ayuda a mí? Nadie. Yo a veces veo en las discusiones de pareja de verdad, digo, ay, si le abre más los ojos le echamos gotas. Y el Señor le dijo, mira la respuesta de Jesús. El Señor le dijo, mira Martica, mi apreciada Marta, Martica, venga, oh, quieta Marta, quieta. Estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Marta, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. En tiempos malos, en tiempos horrendos, hay una sola cosa por la cual tú y yo nos tenemos que preocupar. ¿Y cuál es? Estar a los pies del Maestro. Si los tiempos son malos, su iglesia está a sus pies. Si el mundo se está enfriando en sus problemas, su iglesia está a sus pies. Si afuera no hay esperanza, su iglesia se rindió a sus pies. Y la iglesia que vive a los pies del Maestro será la iglesia que verá a Cristo regresar en poder en el cielo. Y todo ojo lo verá. Y le seremos levantados en gloria. Quiero cerrar con esto, porque ahí no paró la historia de estas dos mujeres. Marcos, capítulo 9, nos cuenta algo que pasó después. Tremendo. Marcos 9, 36 al 37. Perdón, Juan 12, 1 al 7. Juan 12, 1 al 7.
6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, al hombre a quien él había resucitado. 6 días antes de la celebración de la Pascua. ¿Sabes por qué este dato es tan importante? Porque María entendió los tiempos. 6 días antes de la crucifixión, María hizo lo que tenía que hacer para el tiempo que se venía. Y quiero que veas a María en acción. Prepararon una cena en honor de Jesús. Adivina qué está haciendo Marta. Marta, ¿qué estaba haciendo? Le servía. Hay cosas que nunca van a cambiar. Lázaro estaba entre los que comían con él. Pero ¿qué va a hacer María? Versículo 3. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús, los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. En tiempos malos, cuando el maestro ya sería arrancado de la tierra, María entendió que era el momento de ungir a Jesús para su muerte y su resurrección. La buena noticia que te tengo es esta: en tiempos malos, la iglesia del Señor entiende que vamos a estar a sus pies, ya no para ungirlo para su muerte y su resurrección, para adorarle, para preparar su segunda venida. Uy, ¿no les parece tremendo? ¿No les parece tremendo el momento que estamos viviendo? Y ocurrió algo allí. Sin embargo, siempre hay un pero en la historia. Mira el divisor en acción. Judas Iscariote, el discípulo que pronto la traicionaría, dijo: ese perfume valdría el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Empieza la crítica, empieza la división, empieza todo lo que te acabo de predicar. El divisor habla. El que quiere sembrar juicio habla. Y la Biblia aclara algo tremendo. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, él era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. A él no le interesaba el reino, a él le interesaba su beneficio personal. En tiempos como estos, no hagas de tu beneficio personal tu prioridad. Que tu prioridad sea el reino de los cielos. Jesús respondió: déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Cuando el acusador se levante en contra de la iglesia del Señor, hay un Cristo vivo que gritará en el cielo: déjenlos en paz. Ellos adoran porque preparan mi segunda venida. En tiempos como estos, Shalom, la paz de Dios sea sobre tu vida. Tu adoración rompe el cielo y está preparando la segunda venida del Cordero. Shalom sobre Monterrey. Shalom sobre tu casa. Shalom sobre tus finanzas. Shalom sobre tu sanidad. Shalom sobre tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Déjenlos en paz, porque ellos son mi pueblo. Quiero que te coloques de pie. Prepárate. Prepárate. No es el tiempo de ser una copia de este siglo. Es el tiempo de ser la iglesia del Señor. Es el tiempo de ver al Maestro. Es el tiempo de quebrarnos. El diablo ha querido quebrar tu vida, pero esta es la noticia. Cuando el diablo mire tu vida, no va a tener nada que quebrar, porque tú ya te quebraste delante de Jesús y perfume salió de tu vida. Cierra tus ojos y empieza a adorar a Jesús. Señor, sana mi corazón. Aquí están mis oídos. He escuchado engaño,
He escuchado mucho engaño, me he frustrado. Estas son las rivalidades, estas son las injusticias que he visto que han secado mi espíritu. Señor, hay dolor guardado en mi alma, incluso desde mi niñez, que hoy rindo delante de ti. Nada puede detener el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor Jesús, aquí está mi alma, aquí está este corazón. Mi amor no se enfriará. Decláralo. Mi amor por ti no se enfriará. Y Padre, yo oro por esta iglesia y yo declaro que Castillo del Rey, en el nombre de Jesús, es la iglesia que habita a los pies del Maestro.